Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir. Este es uno de los varios encuentros que venimos haciendo en la estación de cría como parte de los trabajos que se vienen haciendo en educación ambiental. Y bueno, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Adrián Aspirós, que es un biólogo reconocido en lo que es la conservación de aves. Y bueno, nos va a deleitar ahí con su charla y su conocimiento. Agradecerte, Adrián, por la instancia, por venir, por la onda de apoyar estas instancias. Y bueno, gracias a todos ustedes y que disfruten la charla. Gracias, Matías. Gracias, Juan, también por la invitación. Bueno, algunos de ustedes que ya me conocen del PEC y de algunos otros lugares saben que soy biólogo especializado justamente en el tema de la ornitología de las aves, y ese va a ser el foco entonces de mi charla de hoy, donde voy a estar. Juan, te pido entonces, vamos pasando, tengo por ahí un sumario de las cosas que quiero hablar, que básicamente tienen que ver con la avifauna del continente americano, y que, como vamos a ver, está básicamente dividida en dos regiones bien diferentes, que son la neártica y la neotropical. Y mi intención, mi objetivo entonces es, por un lado, caracterizar las aves de cada una de esas dos regiones y mostrarles, hacer un pantallazo de la geografía del continente y de algunas de las aves características de la región neártica y neotropical. Y voy a hablar también, al principio de la charla, un poquito del estado de conservación de las aves del continente americano. Bueno, empiezo entonces definiendo lo que son estas zonas zoogeográficas que de alguna manera fueron delimitadas en el siglo XIX por algunos expertos en biogeografía. Bueno, en aquel momento todavía no existía la biogeografía, pero era gente que conocía muy bien, o bastante bien, para lo que era el siglo XIX, la distribución de las especies. Uno de ellos fue Sclater y el otro fue Wallace, el descubridor de la teoría de selección natural con Darwin. Ellos se dieron cuenta que a lo largo y ancho del planeta había avifaunas diferentes en distintas partes, en distintas regiones entonces de la Tierra. Y en el caso del continente americano definieron dos regiones zoogeográficas básicamente basadas en la distribución de las aves. Así que podríamos hablar, en vez de regiones zoogeográficas, de regiones ornitogeográficas, en verdad. Bueno, ellos encontraron que había una avifauna muy diferente en lo que es la mayoría del norte de Norteamérica, y otra avifauna diferente desde más o menos desde el centro de México hasta Tierra del Fuego, que es la región neotropical, que de hecho es la región neotropical, es de estas regiones zoogeográficas la que más especies de aves tiene. Aquí tenemos a las dos, bueno, están todas las regiones zoogeográficas que les mencionaba recién, y las dos de las cuales voy a estar hablando hoy: la neotropical y la neártica. Como podemos ver, la neotropical se destaca entonces por su gran cantidad de especies. Es, de todas estas regiones, la que más especies tiene, unas 4.000 especies en total. También se destaca desde el punto de vista del grado de endemismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las especies que encontramos, por ejemplo, en la región neotropical, también en la afrotropical, están solo presentes en esas regiones, ¿tá? Y se diferencian de otras regiones como la neártica, el norte de América, y la paleártica, el norte de Asia y Europa, porque, bueno, en estos casos se comparten muchas especies entre estas regiones. Lo que nos muestra acá la gráfica es que la región neotropical tiene una avifauna muy singular, y la mayoría de sus especies están solo presentes en esa región. Bueno, de hecho, hay que tener en cuenta que año a año se siguen encontrando especies nuevas en la región neotropical. No tanto en la neártica, donde es una de las avifaunas más conocidas, ¿no es cierto? Hay muchísimos ornitólogos en Norteamérica. Pero en la región neotropical todos los años se encuentran especies nuevas. Hace un par de años hubo una reunión en Punta del Este que concentró una cantidad de observadores de aves, y había un señor que dio una charla sobre las aves de Bolivia y mencionaba que justamente habían encontrado un frutero, hacía relativamente poco, que no había sido descrito para la naturaleza, o sea, no había sido descrito para la ciencia, perdón. Era este frutero en particular,
que se describió por primera vez para la ciencia el año pasado. Así que todos los años se están sumando especies nuevas, sobre todo a esta región neotropical que es tan diversa. La contracara de esto es que, lamentablemente, así que como hay muchas especies, hay muchas que están en peligro de extinción e incluso varias de ellas ya han desaparecido. Ahí puse el ejemplo del carpintero imperial que habitaba los bosques de coníferas del norte de México. Bueno, simplemente hay algunos números donde pueden ver entonces la cantidad de especies que están en peligro de extinción en las distintas regiones y subregiones del continente americano. Está en Norteamérica, en Centroamérica, en el Caribe y en Sudamérica. Quería entonces, antes de entrar a caracterizar estas avifaunas, hablarles un minutito de una nueva estrategia, un nuevo plan que hay en términos de conservación, que son estas áreas clave para la biodiversidad. Se trata de una iniciativa llevada adelante por 13 de las organizaciones más importantes que trabajan en conservación de la biodiversidad a nivel mundial, que están ahí abajo. Y que lo que prepararon es justamente un plan, una estrategia para identificar aquellos lugares del planeta que más contribuyen a la conservación de la diversidad biológica. ¿Tá? Entonces, los objetivos básicamente se enfocan en proteger las especies y los ecosistemas, las especies amenazadas por un lado y los ecosistemas que están muy bien conservados, prístinos. ¿Tá? Y la idea es que esa información, donde se localizan esos lugares, esas KBA, esas áreas clave para la biodiversidad, bueno, pueden llegar por un lado a gobiernos y a ONGs para saber dónde dirigir los escasos recursos que hay muchas veces para conservación, por ejemplo, para extender áreas protegidas, y también a instituciones financieras que hacen inversiones en distintas partes del mundo y, bueno, saber dónde hay lugares que son realmente muy valiosos y que hay que tener mucho cuidado con no impactar. No voy a entrar en detalles, pero simplemente comentarles, y a cualquiera que esté interesado, después les puedo contar un poquito más al respecto, pero comentarles que este estándar de las KBAs, esta estrategia, está basada en 11 criterios que están englobados en 5 categorías. Que, como ven ahí, tiene que ver entonces con biodiversidad amenazada, especies amenazadas, ecosistemas amenazadas. Biodiversidad que está distribuida en lugares muy pequeños, entonces al estar presentes en regiones muy acotadas, tienen mayor riesgo de desaparecer también. Bueno, integridad ecológica, lo que hablábamos recién de los ecosistemas intactos. Bueno, procesos biológicos y sitios que son irreemplazables. Irreemplazables porque tienen especies o tienen ecosistemas que solo se encuentran en un determinado lugar del mundo. Aquí en esta diapo podemos ver entonces que en las Américas tenemos, son unas 2.500, 3.500 KBA ya identificadas. Y no solo en las Américas, sino a nivel mundial, uno de los grupos que dispara la identificación de estas KBA, el principal grupo son las aves justamente, por ser uno de los grupos más conocidos. ¿Tá? Entonces, la mayoría de estas KBA han sido identificadas porque o tienen especies amenazadas o tienen ecosistemas donde la mayoría de los ensambles de aves nativos todavía siguen, digamos, no se ha perdido ninguno de esos eslabones. Juan. Bien. Habiendo hecho entonces un resumen de lo que es el estado de conservación y esta nueva estrategia que son las KBAs a nivel del continente, paso entonces a describir las avifaunas de la región neártica y de la región neotropical. Si uno, bueno, la mayoría de la gente evidentemente no tiene por qué conocer los lazos que hay entre estas dos avifaunas. Y tal vez aquellos que sí tengan algún conocimiento pueden pensar que la principal conexión a nivel de aves entre estas dos regiones geográficas pueden ser las aves migratorias. Y efectivamente es así. Hay muchísimas especies de aves migratorias que, por ejemplo, nidifican en lo que es la región neártica, en el norte de América, y todos los años migran entonces a sus áreas de invernada, ya sea en el sur de Norteamérica o en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Pero a través de la charla voy a tratar de contarles un poquito más cómo en lo que tiene que ver con la historia y la geografía de estas dos
áreas que tenemos en el continente, cómo han ido interactuando para, de alguna manera, generar esta avifauna tan variada que tenemos entonces en las Américas. Un par de conceptos al cual voy a estar haciendo referencias a lo largo de la charla. Bueno, en toda la región neotropical, esto se aplica fundamentalmente para la región neotropical, pero por supuesto que aplica a todo el planeta. Una de las cosas que sabemos, o de las reglas con las que nos vamos a estar manejando, es entender cómo el suelo, el clima, el relieve afectan o determinan lo que es la vegetación. Y las aves van a estar respondiendo directamente también a las características de la vegetación que se desarrolla en distintas partes del continente. Eso por un lado. Bueno, de hecho, hay sistemas, ahí vemos en la gráfica, como con información sobre la cantidad de precipitación y la temperatura que tenemos en una determinada área, podemos predecir qué tipo de vegetación vamos a poder encontrar. Eso por un lado, lo que tiene que ver más con la ecología y cómo las aves se vinculan entonces con los ambientes y con los hábitats que ellas utilizan. Hay muchísimas aves que dependen y están asociadas a un tipo de hábitat o incluso microhábitat bien específico. Y lo otro tiene que ver más con la evolución. Y tener en cuenta que a rasgos generales un elemento muy importante para generar especies, para que se generen especies nuevas, tiene que ver con el aislamiento geográfico. Cuando una población de aves se divide en dos y que esas dos poblaciones quedan aisladas, a lo largo del tiempo pueden ir cambiando a través de la evolución y transformarse en dos especies diferentes. Ahí yo en esos esquemas quise diagramar las dos situaciones más comunes. En primer lugar, una determinada barrera, que puede ser una cadena montañosa que se va elevando, genera entonces que esas dos poblaciones quedan una a cada lado de la montaña y a medida que pasa el tiempo se van diferenciando y terminan en dos especies distintas. Y otra posibilidad, eso puede ser, por ejemplo, ahora vamos a ver el rol tan importante que juegan los sistemas montañosos tanto en Norteamérica como en Sudamérica para generar esa riqueza. Y la otra opción puede ser algo que se dé, por ejemplo, en sistemas insulares, por ejemplo, en el archipiélago, en las islas del Caribe, donde de una población original hay un grupo de aves que llega a una isla y, de nuevo, al estar aislada de la población original, a lo largo del tiempo se va diferenciando y genera entonces otra especie diferente, otra especie nueva. Bien. Entonces voy a estar haciendo referencia entonces a esos conceptos ecológicos y evolutivos para explicar algunos de los patrones que les voy a comentar. Esto es simplemente un esquema del continente americano con cada círculo representa aproximadamente el área de cada una de las masas terrestres, donde tenemos entonces al norte esa región zoogeográfica, el Neártico, que va desde el norte de Canadá aproximadamente hasta el centro de México. ¿Tá? Y de hecho hay una línea ahí imaginaria que si uno recorre el centro de México la puede cruzar, que es la línea de Anáhuac, donde de alguna manera las avifaunas neárticas y neotropicales se separan. Después tenemos otra línea también bien interesante, que es la línea de Bond, entre Sudamérica y las islas del Caribe, mejor dicho, en verdad es entre la isla de Tobago y la isla de Grenada, dentro de las islas caribeñas, donde al sur de esa línea la avifauna es fundamentalmente sudamericana y al norte es fundamentalmente caribeña. Así que, como podemos ver, más allá de que tenemos avifaunas distintas en todos estos lugares, bueno, vamos a ver que en algunas de estas regiones se da como una mezcla bien interesante y hay sitios dentro de la región neotropical que podemos visitar, o dentro de las Américas debería decir, donde podemos ver justamente cómo esas avifaunas se mezclan. Y en distintos ambientes o en distintas altitudes podemos encontrar componentes y elementos, ya sean neárticos o neotropicales. Bueno, para tener un poquito una idea de lo que es la riqueza a nivel de familias, las familias son grupos de aves que justamente nuclean determinadas especies emparentadas. Estos son los números, la cantidad de familias que tenemos a nivel de las distintas subregiones de las Américas, y allá
el número de especies. En lo que tiene que ver con lo primero que salta a la vista es la gran diversidad de aves que tenemos en Sudamérica. ¿Tá? Ahora vamos a ver un poquito por qué se da eso. ¿Tá? 95 familias de aves y más de 3.000 especies. Compárenlo, por ejemplo, con las 1.000 especies de la región neártica en su conjunto. En general, hay que decir que cuando se habla de la avifauna neotropical como la más rica del planeta, siempre se hace justamente hincapié en Sudamérica. Sudamérica es una cosa de locos porque es la que más aves tiene. Pero, de alguna manera, se minimiza el rol que juegan Centroamérica y el Caribe, ¿tá? Con muchas menos especies, pero que agregan una riqueza muy importante a la avifauna neotropical. ¿Tá? En el caso del Caribe hay muchas familias de aves, más allá de que son una menor cantidad, hay muchas que solo están ahí y no las encontramos en ninguna otra parte del planeta. De alguna manera, incluso, ha funcionado como un museo el Caribe para ciertas familias de aves que han ido desapareciendo de otra parte del planeta, sobre todo de Norteamérica, ¿tá? Y que subsisten entonces solo en algunas de estas islas del Caribe. Hay que pensar que hace millones de años, hace 10, 20, hasta 50 millones de años, en Norteamérica también había una avifauna tropical. En aquel entonces había dos avifaunas tropicales. Una en Sudamérica, ¿tá? Clarísimo, pero también había otra en Norteamérica, donde hoy por hoy vamos a ver que los ambientes son fundamentalmente templados, no son tropicales. Al cambiar el clima, muchas de esas familias de alguna manera se refugiaron en el Caribe y hoy por hoy solo las encontramos allí. Así que más allá de que estos números nos pueden estar diciendo que Sudamérica, que por supuesto que es fundamental en general toda esa diversidad del neotrópico, el rol del Caribe es muy importante en el caso de algunas familias que vamos a ver ahora. Y en el caso de Centroamérica tampoco hay que minimizar su rol, porque de alguna manera jugó un papel muy importante en lo que fue el enriquecimiento de la avifauna sudamericana con elementos neotropicales. ¿Tá? Hay que pensar que hasta hace entre 3 y 15 millones de años, el Norteamérica y Sudamérica estaban desconectadas. ¿Tá? Y más o menos hace unos 15 millones de años empezaron a acercarse y hace 3 millones de años se formó el Istmo de Panamá. ¿Tá? Ese contacto físico entre las dos grandes masas permitió entonces la llegada de una cantidad de familias de origen neártico que una vez que llegaron a Sudamérica explotaron, en el sentido de que se empezaron a diversificar de una forma increíble. ¿Tá? Entonces, de nuevo, vamos a ver que Centroamérica, por ejemplo, tiene una sola familia endémica, que solo hay en Centroamérica, pero jugó un rol muy importante a lo largo de la historia en servir de puente para la llegada de una cantidad de aves que una vez que llegaron a Sudamérica, como les digo, se diversificaron de una forma increíble. Bien, bueno, entonces empecemos a definir un poco estas dos regiones, la neártica y la neotropical. En el caso de la neártica, bueno, como les decía recién, bueno, la palabra regiones no tendría que haber utilizado ecosistemas o áreas para no confundir, pero estamos hablando que es una región que tiene ecosistemas fundamentalmente árticos y templados, con algunas partes subtropicales, por ejemplo, en la península de Florida y también en el suroeste de Estados Unidos. Hay dos sistemas montañosos fundamentales y que son bien importantes. El más importante de esos es el de las Rocosas y el de los Apalaches. El de las Rocosas es muy importante porque, así como veíamos recién diferencias entre el neotrópico y el neártico, a nivel del neártico separa avifaunas al este y al oeste. ¿Tá? Y en muchos casos tenemos aves emparentadas. ¿Se acuerdan del esquemita ese que les mostré de cómo se separaban las poblaciones? En un momento fueron la misma. Al generarse las rocosas, esas poblaciones quedaron aisladas y tenemos una especie de un lado y otra especie del otro. Son muy parecidas, pero son diferentes. ¿Tá? Así que esos sistemas son bien importantes. Bueno, y la disponibilidad de lluvias genera entonces la posibilidad de que haya bosques deciduos, bosques de coníferas,
Praderas, bueno, los bosques deciduos fundamentalmente, bueno, en gran parte de Norteamérica, los de coníferas sobre todo en el norte y en el oeste, praderas en el centro, ¿tá? Donde la humedad es un poco menor, las precipitaciones son menores, y los desiertos del suroeste donde las precipitaciones son aún menores, ¿tá? Y como les decía recién, algunos enclaves subtropicales. Bien, algunas de las otras características de la región neártica, como veíamos recién, gran proporción de especies migratorias, ¿tá? Todos esos ecosistemas que están en el norte del continente, evidentemente producen gran cantidad de recursos en el verano, sobre todo a nivel de lo que son frutos e insectos, pero a partir de agosto empieza ya a bajar las temperaturas en el hemisferio norte, esos recursos desaparecen y esas aves tienen, la gran mayoría, el 99%, tiene que migrar al sur, a distintas partes, o al sur de Norteamérica, a Centroamérica, al Caribe o a Sudamérica, dependiendo de la especie. Otra cosa interesante de la región neártica es que no tiene familias endémicas. ¿Qué quiere decir endémicas? O sea, que no hay familias en la región neártica que no estén en alguna otra parte del mundo, ¿tá? En general, las aves de la región neártica las comparten, ya sea con el paleártico, o sea, con lo que es Europa y el norte de Asia, la bifauna del viejo mundo, o con el neotrópico. De hecho, podemos entender las aves o la bifauna neártica como una mezcla entre esas aves del viejo mundo y las aves del neotrópico. Bien, entonces, entendiendo, les comentaba entonces de esa mezcla entre las aves del viejo mundo y del neotrópico, hay dos grupos que claramente están solo presentes en lo que es el neártico y el paleártico, o sea, el norte de Asia y Europa. Uno de ellos son los colimbos, para aquellos que la tienen clara con las aves, semejan ecológicamente a lo que son nuestros macaes o zambullidores, ¿tá? Que también están en Norteamérica, pero nosotros los colimbos en Sudamérica no los tenemos, ¿tá? Hay 5 especies y todas están presentes, hay 5 especies a nivel mundial y todas están presentes en el neártico. Y después el otro grupo también es muy interesante, también compartido solo por el neártico y por el paleártico, o sea que no están en la región neotropical ni en ninguna de las otras regiones geográficas, es las de estos gallos. Son un subgrupo dentro de la familia de los faisanes, ¿tá? Y de las 25 especies que hay a nivel mundial, 12 las podemos encontrar en el neártico. Varias de ellas asociadas a bosques y otras varias asociadas a pastizales. Y ahora voy a mostrar algún otro caso más. Son especies bien interesantes porque tienen un sistema de reproducción en que los machos se congregan en áreas que se llaman leks, y ese mismo sistema reproductivo también se llama leks, donde los machos llegan a estos lugares a desplegar y a que las hembras elijan al macho que ellas consideran que es más atractivo, por decirlo de alguna forma. Perdón, ¿qué es lo que tiene acá? Me asustó. Es la piel. Es la piel. Ahora vas a ver en algún otro ejemplo, todas estas especies de gallos tienen, digamos, ornamentos, justamente que este gallo en particular ahí está desplegando, está tratando de atraer hembras. Bueno, recién vimos entonces los dos grupos compartidos con la región paleártica y dijimos que la región neártica es mezcla del paleártico, de las avifaunas del paleártico y del neotrópico. ¿Cuáles son aquellas familias que comparte con el neotrópico entonces? Una de las, por lo menos una de las que más me gustan, son estas de las codornices del Nuevo Mundo, que nosotros acá en Sudamérica conocemos como urúes. No tenemos en verdad ninguna especie en Uruguay, pero sí hay en Argentina y en Río Grande do Sul, por ejemplo. En verdad hay una especie citada para Tacuarembó que nunca se pudo confirmar realmente si está acá. Pero en definitiva es la familia Odontophoridae, la de los urúes. Esta para mí es una de las especies más lindas en toda la familia. Hay 33 de estas especies de codornices en Norteamérica. Vamos a ver algunos de los otros grupos de aves compartidos entonces entre el neártico y la región neotropical. Un grupo de cuclillos. Este es el mismo grupo al que pertenece el pirincho.
¿tá? Es un grupo, los cuclillos están prácticamente en todo el planeta, pero este grupo en particular, el de los corotofágines, es una subfamilia que solo la encontramos en América, ¿tá? Y dentro de esta subfamilia tenemos varias especies que son terrestres, que se alimentan básicamente corriendo en el piso, que por supuesto de dibujitos animados conocemos al correcaminos, pero hay otras varias especies, 4 o 5, que mucho menos conocidas, no solo a nivel popular, sino a nivel técnico también. Son aves que viven en el sotobosque sobre todo de la selva amazónica, la mayoría son de la selva amazónica, con la excepción de una especie. Bueno, y viven ahí caminando en el piso y buscando entonces de qué alimentarse. Aves realmente muy atractivas. El grupo de las calandrias, ¿tá? De vuelta, en Sudamérica no tenemos muchas especies, tenemos pocas, pero en Norteamérica y sobre todo en el Caribe hay una diversidad bien interesante. De hecho, en el Caribe, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿tá? Esta especie en particular es del Caribe y es bastante singular desde el punto de vista evolutivo. No tiene ningún pariente demasiado cercano, es la única especie en su género. Pero tanto en el Caribe como en Norteamérica hay una diversidad de calandrias bien interesante. Bueno, por supuesto, lo que son los tordos y los boyeros, también presentes a lo largo de todo el continente. ¿Tá? En Sudamérica muchas especies, pero en Norteamérica también. ¿Tá? Compartido entonces también esta familia a lo largo y ancho entonces de las Américas. Después tenemos, los que les mostré recién están como bien representados tanto en el Neártico como en el Neotrópico. Y después tenemos algunos grupos que yo seleccioné acá, que si bien están también en el Neártico y el Neotrópico, son mucho más diversos en el Neotrópico, ¿tá? Y solo algunas pocas especies llegan al Neártico. Es el caso de los picaflores, que en verdad creo que ese número 18 incluye algunas especies medias vagantes, digamos, ocasionales. Las especies de picaflores que se ven regularmente en Norteamérica son menos, deben ser menos de 15. Imagínense contra 352 que hay a nivel de todas las Américas, la mayoría de ellas en Sudamérica y la mayoría de ellas en los ambientes vinculados a los Andes, los picaflores. Otro grupo bien interesante es el de los fruteros, los tangaraes, ¿tá? También 362 especies a nivel mundial, que significa a nivel de las Américas, que es el único lugar donde las encontramos. Y solo 21 que llegan al Neártico. Este es un grupo bien interesante porque es uno de los ejemplos de lo que yo les comentaba recién, de cómo Centroamérica permitió la llegada de aves de origen neártico a Sudamérica. Una vez que los antepasados de los fruteros llegaron a Sudamérica, explotaron entonces en cuanto a diversidad. Encontraron muchos nichos y muchos hábitats que les permitió entonces multiplicarse rápidamente en cantidad de especies. Bien, pasando entonces a algunos de los grupos emblemáticos de la región neártica, ¿tá? Seleccioné aquí algunos representados por pocas especies. Tienen pocas especies estas familias, pero realmente son muy característicos de los ambientes que habitan, ya sea porque son especies carismáticas o porque son especies comunes en estos bosques, praderas o lo que fuera. El grupo de las grullas, que está presente prácticamente en todas partes del mundo, salvo en la región neotropical. En la región neotropical no tenemos ninguna. Bueno, en el Neártico encontramos estas dos. Bueno, la grulla blanca en particular es un caso bien interesante de una especie que prácticamente desapareció. Llegaron a quedar, no me acuerdo si fueron 13 o 15 individuos, y a partir de ahí, eso fue en la década del 30 del siglo pasado, a partir de ahí se empezó todo un programa súper intensivo de cría en cautiverio, y hoy por hoy hay varios cientos. Así que bueno, sigue amenazada, pero se salvó ahí de la extinción. Y esta otra grulla gris que esa sí ya es bastante más común. Bueno, los reyesuelos, que son pocas aves a nivel de todo el mundo, creo que son 5 o 6 nada más, pero en Norteamérica encontramos 2 y son aves bastante distintivas y conspicuas entonces en esos ambientes de bosques que viven. De vuelta, otro grupo también con pocas especies, 3 a nivel del mundo, 2 las tenemos en Norteamérica. Los ala de cera son aves frugívoras que la verdad que no se parecen prácticamente a nada de lo que conocimos acá en Sudamérica.
hay una familia en el Caribe que está emparentada con esta otra familia que ahora después le voy a hacer alguna acotación. Pasamos entonces de los grupos emblemáticos de pocas especies, que incluyen pocas especies, a aquellos que incluyen muchas especies. Y uno de ellos son los patos, que obviamente también los tenemos en Sudamérica, bueno, están en todo el mundo. Pero en Norteamérica hay muchas especies y hay especies realmente muy vistosas como los eiders y, bueno, otra cantidad de géneros que solo los encontramos ya sea en el paleártico o, bueno, en el hemisferio norte al menos. Ahí hice alguna selección, sí, pasa nomás, los patos, los álcidos, alcas y tal vez los que más conocemos son los frailecillos, esos que parece que tuvieran como unos picos de plástico. Son la alternativa a los pingüinos del hemisferio sur, también bastante parecidos con lo que son los petreles zambullidores, que nadie los conoce, pero los pingüinos sí los tenemos más reconocidos y, bueno, cumplen el rol ecológico en Norteamérica, el mismo rol que en Sudamérica, en el hemisferio sur cumplen los pingüinos. Los córvidos, en Sudamérica tenemos una cantidad de especies de urraca, pero los cuervos, del cual es una especie emparentada con ese grupo de los cuervos esos negros grandotes, del cual hace unas semanas andaba uno en el puerto de Punta del Este. Y después apareció en San Luis, estoy haciendo un seguimiento. Mirá vos, habrá llegado en algún barco. Desde Punta del Este hasta San Luis. Ese no bajó por el istmo de Panamá, ese llegó en algún crucero. Se escapó alguien en un crucero. Sí. Bueno, esos cuervos negros que vemos en las películas tan característicos de Europa y de Estados Unidos, bueno, no han llegado a la región neotropical. Este en particular es una especie súper interesante, que es el cascanueces, hay otra especie en Europa, que ellos lo que hacen es guardar semillas en el suelo cuando hay mucha abundancia, en la primavera, sobre todo en el verano, para tenerlas disponibles en el invierno. Y pueden recordar, guardan miles de semillas, y pueden recordar exactamente el lugar donde las pusieron por hasta 9 meses. Les funciona sobre todo, es más efectivo en los primeros 6 meses, pero hasta 9 meses se ha visto que pueden recuperar esas semillas que guardan entonces para momentos del año o años en los que los recursos son menores. Bueno, y por supuesto estos parúlidos, chipes o arañeros, les decimos acá en Uruguay. Esto también es una característica bien notable de los bosques, sobre todo de los bosques deciduos y de coníferas de Estados Unidos. Gran cantidad de especies y en las épocas de migración, sobre todo en lo que es marzo-abril, cuando estos chipes están volviendo desde el sur de la región neotropical a reproducirse en la región neártica, o en septiembre-octubre cuando bajan, cuando ya se reprodujeron y bajan, bueno, es realmente formidable e increíble ver a veces cientos de estas aves en unos pocos árboles en estos bosques. Bueno, una rápida recorrida entonces por algunos de los ecosistemas más característicos de la región neártica, con algunas especies. No voy a hablar mucho de ellos, cualquier cosa, si tienen alguna pregunta me dicen o las vemos después. Los bosques deciduos en la zona de los Apalaches al este de Norteamérica. Ahí con un par de especies bien características, el cardenal rojo y uno de estos chipes que estábamos viendo recién. Nos vamos para el otro extremo, la costa oeste, y los bosques de coníferas que también son muy importantes para muchas especies de aves. Bueno, ahí elegí un par de ejemplos, un carpintero de cabeza blanca y otro de esos representantes de las familias de los urúes, bien característicos de esas zonas, de esos bosques de coníferas. En el norte de Estados Unidos se dan los lugares de mayor humedad y ahí los bosques de coníferas tienen este aspecto bien cargado, bien húmedo. Y algo interesante es que, bueno, en el norte de Estados Unidos, a medida que nos movemos desde la frontera de Canadá hasta la frontera con México, siguiendo por esa franja del Pacífico, vamos perdiendo humedad y entrando en ambientes cada vez más secos. Y lo contrario, hay como un espejo ambiental en Sudamérica, en lo que es la costa del Pacífico en Chile.
con los bosques súper húmedos en el sur, que comparten con Argentina, la selva valdiviana, y a medida que nos movemos al norte, ambientes más que se hacen cada vez más secos. Bueno, ahí, nada, casilla de teléfono. Para ver que realmente son húmedos. Sí, tal cual. Una de las cosas que, ya se habrán dado cuenta que me apasionan las aves. Pero al margen de eso, muchas veces son una excusa también para conocer otros ecosistemas súper interesantes, no solo por sus aves, sino por otras especies, como por ejemplo estos bosques de coníferas del estado de California, los famosos redwoods o secuoyas costeras, los árboles más altos del mundo, que pueden superar los 100 metros de alto. Así que a veces, las aves también son excusas para ir y conocer estos ecosistemas tan increíbles que encontramos en distintas partes de las Américas. Bueno, el valle de Yosemite, que según cuenta la historia, fue uno de los lugares donde, fue el lugar donde se supone que empezó todo el movimiento ambientalista, cuando querían transformar este valle en una gran represa y ahí una cantidad de gente local empezó a trabajar para que finalmente se conservara y se transformara en un parque nacional. Otra de las especies increíbles son estas secuoyas gigantes, donde se encuentran esas aves que yo les mostraba hace un ratito, el carpintero y la codorniz. De nuevo, la posibilidad de poder conocer estos ecosistemas y estas especies tan increíbles. No sé si me ven ahí en la foto. Pasá a la siguiente. Ni nos palidece ante un elefante como vos contra ese secuoya, por favor. Tal cual. Pasando entonces, dejando las zonas más húmedas y pasando al centro del continente, como les comentaba, tenemos los pastizales templados, que básicamente ocupan toda una franja muy ancha en el centro de Norteamérica. Y ahí encontramos especies, algunas que conocemos, como el batitú, uno de los playeros migratorios que nidifican en estas praderas de Kansas, en el centro de Estados Unidos, y luego en la época de invernada se trasladan entonces a los pastizales de las pampas, que fisionómicamente son similares, digamos. Y después otros pajaritos que, sin ser las mismas especies que encontramos acá, muy parecidos, por ejemplo, a lo que son el chingolo de ceja amarilla. Entonces ahí vemos la conexión entonces entre también las avifaunas de las dos regiones. Este es otro lugar de estos pastizales centrales donde se concentran, en particular, acá estamos viendo un lek de estos gallos de pastizal. Habíamos visto el de bosque. Son gallos de las praderas. Sí, son del mismo grupo. Los urogallos están más emparentados con los de bosque. Estos son de pastizal. Entonces se congregan en estos lugares. Vamos a la próxima para ver un individuo. Y lo que me comentaba por ahí de esas prolongaciones de los sacos aéreos que son puestos digamos, a disposición entonces para atraer a las hembras. Seguimos a ambientes con menos precipitaciones, los desiertos, de los cuales hay varios tipos en el sureste de Estados Unidos, que dependen, por un lado, unos que son más secos y otros más húmedos, un poco más húmedos, y también algunos más cálidos y otros fríos. Esto es ejemplo de un desierto cálido. Este es uno frío, el desierto de Colorado, el desierto Colorado en la zona del Gran Cañón, en Arizona. Otra imagen, en este caso en Utah, para ver más o menos el tipo de vegetación, donde tenemos algunos ejemplos de aves que podemos encontrar en esa vegetación. Una especie de ratonera, especializada justamente en esos paredones rocosos, y abajo una especie de cardenal con un pico bien singular, adaptado entonces a comer las semillas, su principal alimento en este tipo de ambientes. Bueno, voy a parar 5 minutos porque
para entrar en la región neotropical, que me va a llevar un ratito, ¿tá? Si quieren, hacemos una pausita y arrancamos de vuelta.